Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque. Y estamos el día de hoy, pues vamos a tener un tema a cargo del maestro Omar Lara, que se está conectando en estos momentos. eh, Formas de silencio administrativo. Y bueno, pues queremos también que nos digan, ya nos empezaron a poner aquí en el chat de dónde nos están viendo el día de hoy. Le doy la bienvenida también a los panelistas, doctor Máximo Carvajal, al Vista Antonio Carballido y al maestro Héctor Castro. Bienvenidos. Por ahí también se está uniendo el ingeniero Enrique y bueno, el maestro Mar, que ya mencionaba que ya estaba uniéndose. ¿Qué tal? Bienvenido, maestro. Y bueno, pues que también él es catedrático, ya saben, de Trading Law College, entonces siempre muy interesantes sus ponencias. Y bueno, si me permiten, voy a presentar su semblanza. El maestro Omar Lara es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en el área constitucional y administrativa por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con maestría en ciencias jurídicas por la UABC. Cuenta con diversos cursos y diplomados en Derecho Fiscal y Comercio Exterior, así como el curso de preparación para secretario de acuerdos del Poder Judicial Federal. ¿Es correcto? Eh, es catedrático de las materias de Derecho Administrativo, Fiscal y Aduanero desde 2008 en diversas instituciones de educación superior. Es expositor y articulista en temas fiscales, administrativos y aduaneros. Ejerce como abogado postulante desde 1999 y desde 2004 se especializó en las áreas de fiscal, administrativa y aduanera. Actualmente es socio de la firma Lara González, tributario del grupo de consultoría empresarial Red Jurídica, especializada en las áreas laboral, seguridad social, fiscal, administrativa, comercio exterior y aduanas. Y le damos la bienvenida, maestro, pues con este tema importante. Formas de silencio administrativo. Le cedo el micrófono, ya como usted sabe, bueno, pues es primero la ponencia y después se da la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos, maestros, licenciados. Un gusto, como siempre, estar aquí con los expertos. Vengo aquí a resolver dudas generalmente. Les agradezco la invitación y pues sí, efectivamente tenemos el día de hoy aquí un tema que pues ya ha de ser conocido por la mayoría, supongo, pero pues es un tema que siempre hay que regresar a las bases para recordar cosas y definitivamente esto es un tema básico en el ámbito administrativo fiscal, el del silencio administrativo, dadas las consecuencias que llega a tener en el ámbito de la actividad administrativa. Y precisamente, pues lo que vamos a platicar aquí lo traemos, les voy a compartir una pequeña presentación y creo que ya está, ¿no? Sí, pero Sí, sí se puede. solo falta la pantalla completa. Ajá, Ah, ok. pero sí lo vemos. Es que es PDF, mejor por eso. Ah, muy bien. Generalmente, bueno, no veo esos tres puntitos, pero hay una manera de presentar en PDF. Ajá, ok. Ah, creo que su mano derecha está en la parte de abajo, está como una flechita después de las lupas y ahí A se puede ver. presentar. Ok. No, no, sí. Sí estoy presentando, pero presente preguntar si se veía porque se supone que yo sí lo veo presentado, Ajá. pero no sé si ustedes lo pueden ver. Si lo vemos, sí se ve bien. Sí se Ujú. ve la Sí presentación, se ¿verdad? ve, se aprecia bien. Perfecto. Sí. Creí que no se veía. Bueno, gracias nuevamente. Entonces, pues vamos a platicar, vengo a platicar este tema de formas de silencio administrativo y pues precisamente ya para entrar en materia, anteriormente ya habíamos platicado, me parece aquí también un trueque de la relación jurídico-administrativa que se da pues en el ámbito de la administración pública cuando ésta actúa y de alguna manera vincula a las personas particulares, incluso otras autoridades, a ciertos actos, ciertas conductas que deben observar, les pone ciertas cargas,
les reconoce derechos, etcétera, ¿no? Lo que es cierto es que esta actividad administrativa que pues tiene la diversidad de actos, reglamento administrativo, contrato administrativo, hechos administrativos, en cuanto a la forma de expresión jurídica, pues hay otras clasificaciones, pero en cuanto a este aspecto de manifestación como acto jurídico, pues sería en este sentido, en cuanto al hecho de que cuando un policía de tránsito, ¿verdad?, emite una boleta de infracción, una multa, pues vincula a la persona para que ésta tenga la carga de pagar, de dar el pago, ¿verdad?, de el importe de esa multa, en virtud de que pues transgredió el reglamento de tránsito. El SAT, cuando determina un crédito fiscal, ¿verdad?, impone una carga de pagar precisamente esa deuda tributaria, derivado pues de alguna contribución o tal vez algún aprovechamiento, dependiendo del origen del crédito fiscal. Y bueno, la situación es que la autoridad administrativa tiene esa actividad siempre y esta actividad vincula a los particulares. ¿Qué tiene que ver esto con el silencio administrativo? Aquí lo que quiero señalar más que nada es que esos efectos precisamente hacen que la autoridad pueda ejecutar, en el caso de este tipo de resoluciones, pues sus determinaciones o obligar al particular a que cumpla lo que tendría encomendado. Sin embargo, hay situaciones donde la autoridad tiene, o más bien la ley determina ciertos efectos jurídicos que no son ejecutables a ciertas situaciones donde no hay una resolución expresa. O sea, esto está dentro de los ámbitos de una actividad que se puede verificar, se puede apreciar, pero hay un contexto donde esa actividad pues no es apreciable, sino que la misma ley, de manera, vamos a decirlo así, ficticia, ¿no?, porque es la palabra correcta, presume que existe una resolución y que esta tiene ciertos efectos. ¿Cuándo se da esta situación? En el artículo 8º constitucional, el 17 constitucional, lo señalo aquí por una cuestión de otra índole más que nada, pero en el ámbito general, todas las autoridades están obligadas a responder, ¿verdad?, de manera escrita, a notificar una respuesta escrita ante peticiones que se llevan a cabo también de manera pacífica y respetuosa, nos dice el artículo 8º constitucional. Pues esto lo conocemos como derecho de petición. Es una exigencia constitucional y general, ¿verdad?, en donde de alguna manera pues descansa esa facultad o derecho que tenemos de exigirle esto a la autoridad. El 17 constitucional pues no es propiamente el derecho de petición, lo señalo únicamente porque también es una forma de exigencia, aunque ya aquí entra el ámbito jurisdiccional, donde pues le podemos exigir a un tribunal que emita una resolución, una sentencia, donde resuelva un asunto que se le plantea, una controversia, y pues esto igual es exigible, pues ahí también existe la cuestión del amparo, pero no es el tema que vamos a tratar hoy. Solamente quería mencionar este punto por eso. Lo que me interesa es la cuestión general de la exigencia a la autoridad cuando, pues, planteándole esa petición de esta forma, repito, pacífica y respetuosa, pues no responden. Aunque tampoco voy a ahondar en el derecho de petición, pues de aquí parte todo, ¿no? Hay un silencio, una falta de acción de la autoridad en dar esa respuesta. Le hacemos la petición y pues hay ausencia de la misma respuesta que buscamos, y lo que lo caracteriza es que se dan en un determinado plazo. Aunque el derecho de petición hace un tiempo se consideraba que se vulneraba cuando pasaban los 4 meses, hace ya algunos años se emitió una sentencia por un criterio, pero una tesis jurisprudencial donde dice que pues es atendiendo a la razonabilidad de la petición, es decir, ya los 4 meses ya no son propiamente el plazo para emitir respuestas, sino atendiendo esa necesidad que tenga esa respuesta, ¿no? Y repito, no voy a entrar al derecho de petición, ¿no? Pero igual si quieren una pregunta sobre este tema, adelante. Podemos también ahí comentarlo. A lo que yo voy, estas omisiones que tiene la autoridad, pues se reflejan en el derecho de petición. Sin embargo, en el ámbito administrativo hay
ciertas figuras que la ley ha creado para efectos de cuando estamos en esta situación de esta omisión de respuesta, de falta de respuesta, sea más rápida la forma de accionar por parte del particular, que no se quede inmovilizada la respuesta que se le debe dar al particular. Y obviamente la misma actividad administrativa pues fluya, que sea dinámica y no se estanque en la falta de respuesta. Esto lo denominamos silencio administrativo. El silencio administrativo, que pues de alguna forma es esa falta de respuesta por parte de una autoridad administrativa, es lo que da lugar pues a estas formas que vamos a platicar un momento más. Entonces, pues en términos generales, el derecho de petición es el que nos protege contra la omisión de la autoridad de darnos una respuesta. Sin embargo, en el ámbito de la administración pública federal, las autoridades administrativas están sujetas de acuerdo a la ley, a respetar este derecho y en su caso la misma ley le asigna efectos a la falta de respuesta, lo que llamamos propiamente silencio administrativo. Entonces, el derecho de petición, como mencioné, pues es el derecho a exigirle a cualquier autoridad que responda por escrito y notifique esa respuesta ante una petición también por escrito que de manera pacífica y respetuosa se le hace a la misma. Pero el silencio administrativo lo vamos a considerar como esa omisión por parte de las autoridades administrativas o abstención de resolver una instancia, como dice aquí el autor en el diccionario, ¿verdad? Es el silencio de las autoridades administrativas o abstención de resolver frente a instancias presentadas o promovidas por particulares y que la ley, transcurrido cierto tiempo, atribuye el efecto jurídico de haberse dictado una resolución administrativa contraria o negativa a los intereses de esas instancias o en su caso favorable. Bueno, yo creo que es más que nada las instancias, más que las instancias a las personas que lo promueven. Pero es un concepto que está en este diccionario para efectos de distinguir de lo que es el derecho de petición. Entonces, cuando la falta de respuesta se da en la sede administrativa, que le llamamos, la autoridad administrativa es la que omite hacerlo, y la ley determina el efecto jurídico, estaremos ante el silencio administrativo. En este cuadro que presento a continuación, está, pues se puede ver más gráfica, de manera más gráfica, este caso de una omisión de respuesta por parte de una autoridad, ¿sí? Puede darnos lugar a lo que es una omisión simple de dar respuesta. No hay efectos atribuidos por la ley, es decir, la ley no dice, en este caso, el sentido será negativo o positivo, ¿no? Aquí entra el derecho de petición. Cuando esa omisión, pues no tiene esos efectos señalados en la ley, pero cuando la ley determina que esa falta de respuesta tendrá un sentido negativo o un sentido positivo, en este efecto, estamos ante resoluciones fictas, que es lo que llamamos propiamente silencio administrativo. Entonces, esto se busca, repito, por el hecho de que se quiere evitar la inmovilización de la actividad administrativa y pues más que nada aquí lo que se busca es que el particular se pueda defender y no quede vulnerable ante a estas omisiones, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el derecho de petición nos protege en general de toda autoridad, pero allí, por ejemplo, si una autoridad donde no existe esta forma de silencio administrativo me deja de responder, pues algún trámite o solicitud que yo le haga y pasa un tiempo considerable, yo puedo acudir al juicio de amparo y el efecto va a ser que la autoridad responda. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Y al responder, generalmente el sentido de la resolución del amparo es sobreseer el juicio porque se da respuesta. Se desaparece el perjuicio que se me provoca, que es la falta de respuesta, eso es entendible. Pero pues ahora ya tendría que defenderme de esta respuesta que se da y pues dentro de los plazos legales establecidos. Es decir, es un camino que hay que seguir, que pues el tiempo no está determinado propiamente y entonces pues habrá que ver la legislación respectiva en cada caso. Pero en el silencio administrativo, la ley determina en qué casos, transcurrido cierto tiempo, hay diversos tiempos, 2 meses, 3 meses, 4 meses. El tiempo general es de 3 meses que conocemos
en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Transcurso de los plazos, es más, es la ley, el Código Fiscal y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Son esos 3 meses, aunque, repito, puede haber otras regulaciones en leyes estatales, municipales, otras leyes especiales en cuanto a plazos. Pero el punto es que transcurrido este plazo, se entiende que te negaron lo que solicitaste o que confirmaron aquello que no quieres aceptar o que te otorgaron lo que solicitaste, ya dependiendo de lo que diga la ley. Entonces, hay un efecto jurídico no ejecutable. Ejecutable es cuando pues yo tengo un crédito fiscal debidamente determinado, de una autoría fiscal, ¿verdad? Una visita domiciliaria, y pues transcurrido el plazo de los 30 días, se hace ejecutable el crédito, si no lo he pagado, inician el procedimiento económico coactivo, el procedimiento administrativo de ejecución, pues me embargan bienes, los rematan, etcétera. O sea, hay una ejecución, aquí no. Aquí, si yo pido que se declare o se deje sin efectos una resolución donde me determina un crédito fiscal y no se resuelve en el plazo establecido y se trata de negativa ficta, pues se va a entender que me negaron lo que pido. Pero esa resolución ficta, como lo mencionamos, no se puede ejecutar, sino que la autoridad sigue todavía obligada a dar respuesta y yo pues puedo esperar, ¿no? Lo explico un momento más. Entonces, esa es la diferencia, ¿no?, entre el silencio administrativo propiamente y lo que es una omisión que da lugar a violación al derecho de petición. Ahora, como mencionaba yo, dentro de la cuestión de la relación jurídica, pues la actividad administrativa, ya sea un acto administrativo, ya sea el efecto que tiene la norma de un reglamento, por ejemplo, o el acuerdo de voluntades de un contrato o un hecho administrativo, pues van a generar efectos jurídicos que sí vinculan a la administración pública con las personas. El hecho es que pues está basado en algún acto precisamente perceptible, un oficio donde la autoridad decide, en algún evento que se llega a dar, tal vez alguna cuestión derivada de algún perjuicio en una obra pública, ¿sí? Pues es manifiesto el hecho, pero en el silencio administrativo no hay nada. En el silencio administrativo simple y llanamente lo que no responde a algo. Algunos han dicho, bueno, es que más que una resolución negativa, es la falta de emitir un acto administrativo o resolución. Ya queda esto en el ámbito doctrinal, el ámbito teórico, que es muy interesante, pero para efectos legales, la resolución ya tendrá ese efecto negativo o positivo, independientemente de que no exista propiamente ese acto de resolución. Entonces, una resolución expresa es aquella que, pues, efectivamente la voluntad de la autoridad se manifiesta propiamente a través de estos actos administrativos, reglamentos, contratos, o por hechos derivados de la actividad administrativa, pues hay un evento tangible como un perjuicio que pues va a provocar los efectos jurídicos. Y en el silencio administrativo no existe, pero son vinculantes. En este caso, el hecho de que la autoridad deje de responder, pues vamos a pensar en una solicitud de devolución de impuestos, no te da respuesta, pues tú ya tienes el derecho de exigir a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues este acto negativo, es decir, la omisión de devolverte, basado en una resolución que aunque no existe, se presume que fue en sentido negativo. Son los entonces efectos vinculantes que nos permiten acudir a atacar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son este tipo de formas y en qué normas se encuentran? Aunque aquí yo menciono las normas generalmente conocidas, ¿no?, a nivel federal, Código Fiscal y Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como mencioné hace un momento, pues en la diversidad de normas estatales, municipales y leyes especiales federales, pues pueden existir regulaciones que establezcan estas formas de silencio administrativo, ya sea negativo o con efectos positivos. Ya habrá que ver cada caso y pues determinar pues lo que se va a proseguir, ¿no? Puede haber casos donde al no estar regulados a nivel estatal, generalmente,
y a nivel municipal podamos acudir pues a una instancia en un juzgado de distrito en virtud de que se da una violación al derecho de petición, aunque adelantándome un poco a lo que vamos a ver más adelante, a nivel federal, básicamente la actividad de los órganos administrativos que están sujetos a, pues a lo que es la Jurisdicción Nacional Federal de Justicia Administrativa, cualquier omisión que den a peticiones o instancias, resolución de procedimientos, pues va a derivar en una negativa ficta, ya que hay una regulación general por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero fuera de esa regulación general, el artículo 37 nos dice lo siguiente, les voy aquí a dar lectura, aquí se puede ver el cuadro, que es dice las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de 3 meses. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente. Este es el efecto negativo que mencionamos. E interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución o bien esperar a que esa se dicte. Es lo que decíamos. Se entiende que es de manera negativa, pero realmente la autoridad no puede ejecutar esta resolución ficta. Tendrá en todo caso que resolver la instancia planteada y el particular pues podrá esperar o impugnar una vez cumplidos los 3 meses esta falta de respuesta. Claro que hay reglas para todo esto. En este momento solamente voy a enunciar las formas. Y bueno, en algunos casos dice el plazo para resolver las consultas, acá se referencia al artículo 34A, será de 8 meses, hay otros plazos. El artículo 131, por su parte, nos menciona lo siguiente, dice del Código Fiscal también, la autoridad deberá dictar resolución y notificarle en un término que no excederá de 3 meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado. Esta palabra, confirmación, pues sí genera un poco de confusión en algunos casos. Se puede entender como una afirmativa o positiva ficta, pero realmente es en esencia una negativa ficta. Porque lo que está haciendo es negarte lo que pides. Si tú pides que se anule, se deje sin efectos un acto administrativo, pues el efecto negativo es que te va a decir que no se anula. Pero aquí se entiende como que se confirma la validez del acto, porque previamente a que tú impugnes, el acto tenía presunción de legalidad. Entonces, se confirma esa presunción de legalidad del acto. Así tenemos que esta forma negativa pues se va a dar ya sea en las instancias de procedimientos administrativos en general o en los recursos administrativos, que generalmente el artículo 131 se refiere a un recurso administrativo. Ahora, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos dice lo siguiente: salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de 3 meses el tiempo para que la dependencia o organismo descentralizado resuelva lo que corresponde. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo, vuelve ese sentido, ese efecto, al promovente, a menos que otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. En el caso de que se recurra a la negativa por falta de resolución y esta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. Es el sentido de la confirmativa, ¿no? Incluso aquí nos plantea un caso concreto, ¿no? Vamos a pensar que planteo alguna petición ante alguna autoridad administrativa, no me responde en el plazo de los 3 meses, se configura la negativa ficta y voy al recurso de revisión, que es el que regula la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Presento mi recurso de revisión y pues también transcurre el plazo y la autoridad no me responde. Y la pregunta es negativa sobre negativa, ¿no? Aquí no es matemático, ¿no? Como el hecho de que los signos positivos, ¿no? Te van a dar allí positivos, los signos negativos y todo este tipo de cosas, ¿no? Así no funciona aquí. Aquí la cuestión es una confirmación, ¿no? O sea, ¿confirmación de qué? De que te negaron lo que pediste fictamente. Esa es la cuestión de la confirmativa ficta, ¿no? El artículo 94, pues retoma esta figura, dice, el recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo
la presunta confirmación del acto impugnado. Entonces, tengo los dos primeros supuestos se refieren al Código Fiscal de la Federación, los segundos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En el primer caso del Código Fiscal es la negativa ficta, en el segundo caso es la confirmativa ficta. En el segundo bloque, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el 17 regula la negativa ficta y el artículo 94 la confirmativa ficta. Todo esto que mencioné son resoluciones de silencio administrativo en sentido negativo. Ahora, en sentido positivo, pues resulta que en materia tributaria pues no existe la positiva ficta o afirmativa ficta. Solamente se da en el ámbito administrativo. Parece por ahí que también en cuestiones de consultas sobre clasificación arancelaria se maneja por allí la positiva ficta. A ver si nos los confirman aquí nuestros maestros expertos, pero sí parece que existe por allí en esa materia, pero en materia fiscal como tal, pues no existe. Ahora, lo que regula la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es lo siguiente, dice, a petición del interesado se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. Es decir, reconoce la figura que en otro tipo de leyes se puede manejar como la afirmativa ficta o positiva ficta. Anteriormente, en el título tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, creo que era el artículo 68M, si no lo mal recuerdo, pero hablaba propiamente de la afirmativa ficta, pero pues ya está derogado. Sin embargo, el artículo 17 sigue reconociendo esta figura y prevé la posibilidad de que en las leyes establezca esta figura, ¿no? Entonces, sí habrá que ver cada caso concreto en la ley especial para poder impugnar precisamente la positiva o afirmativa ficta. Y digo que en el caso de la afirmativa, la ley sí lo debe indicar porque en materia de negativa ficta se ha generalizado la figura derivado de la regulación que hay en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual vamos a ver en un momento más. Entonces, hasta aquí pues tenemos estas formas de silencio administrativo en cuanto a sus efectos, ¿verdad? Y pues aquí los podemos ver. Los efectos negativos nos van a dar lugar a una negativa ficta y los efectos o a una confirmativa ficta, y el efecto positivo nos va a dar una forma de afirmativa ficta o también llamada positiva ficta. Esto, decía yo, pues sí genera efectos, vinculan al particular, pero vuelvo al punto, no se pueden ejecutar. Sin embargo, la afirmativa ficta sí lleva implícita la exigencia que el particular puede hacer a la autoridad para que se le reconozca que se ha configurado la afirmativa ficta y esta expida una constancia donde le acredite que efectivamente el silencio administrativo derivó en una afirmativa ficta. Por ejemplo, un permiso. Si yo solicito un permiso para X actividad y si en el reglamento que regula este permiso se dijera que si transcurridos 3 meses, 2 meses, 4 meses, ya depende de la norma respectiva, si transcurrido el plazo señalado, la autoridad no da respuesta, se entenderá que se concede lo solicitado. Esa es la figura de la afirmativa, confirmativa o positiva ficta. Entonces solicito en trámite un permiso y si la autoridad no me responde en el plazo respectivo, pues se va a entender que me lo otorgaron. Entonces yo tendré que acudir ante la autoridad para que me expidan la constancia de que efectivamente yo ya cuento con mi permiso por esta figura de silencio administrativo. El problema es que aquí le dejan otra vez a la autoridad la posibilidad de decir si se configura o no esta situación, ya que obviamente pues puede haber peticiones que sean totalmente improcedentes, ¿no? Y en este caso, pues vamos a pensar que si se dejara todo solo en la positiva o afirmativa ficta, pues cualquier situación, hasta ilegal, se pudiera autorizar, ¿no? Entonces, queda todavía sujeto a que la autoridad dé esta constancia, pero si la autoridad se niega a dar esta constancia, yo puedo impugnar esta omisión también. Entonces,
Visto así, la negativa, la confirmativa y la afirmativa ficta son formas que aunque donde no existe una resolución como tal, le permiten al particular defenderse, no quedar vulnerable ante esta omisión de la autoridad y pues también que la actividad administrativa, la dinámica administrativa, pues no se detenga, no se quede estancada, ¿no? Decía yo hace un momento que en cuestión de afirmativa ficta, esta sí debe estar expresamente indicada en la norma, la negativa también, pero hay casos donde no es necesario porque pasa esto en cuestión de negativa ficta. Este artículo tercero es del actual, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y nos dice lo siguiente: el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Su fracción 15ª nos señala las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo por el transcurso del plazo que señala en el Código Fiscal de la Federación, los 3 meses, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también 3 meses, o las disposiciones aplicables. O sea, si una ley especial regula el silencio administrativo, pues también se considera en el plazo establecido. Y aquí viene la parte donde abre prácticamente cualquier situación en el ámbito administrativo. Dice, o en su defecto en el plazo de 3 meses. Es decir, si cualquier situación de estas materias que regula el Tribunal Federal de Justicia Administrativa da lugar a una omisión de la autoridad de resolver en un plazo de 3 meses, pues se entiende que hay una negativa ficta. Esta es otra causal de negativa ficta, generalizada prácticamente a toda la administración pública federal. Claro que habrá que ver particularidades, ¿no? Pero la negativa ficta no funciona así. Dice, continúa diciendo, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta cuando ésta se encuentre prevista en la ley que rija a dichas materias. Es decir, remita a la ley. Si no está en la ley, no hay positiva ficta. Pero en el caso de la negativa ficta, cualquier omisión de resolver en un plazo de 3 meses se entenderá como esta figura y se podrá impugnar en el caso concreto, ¿no? Bueno, nada más para terminar, dice, no será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiera afectar el derecho de un tercero, reconocido o en un registro o anotación ante autoridad administrativa. Entonces, pues, ¿cuáles son las formas de silencio administrativo que existen? Pues efectivamente las formas negativas nos llevan a esta negativa ficta y donde se entiende que te niegan lo que pides. La confirmativa ficta, donde se entiende que se confirma la validez de un acto de la cual se está solicitando pues que se deje sin efectos, o la afirmativa ficta o positiva ficta, que implica que se entiende que te otorgan lo que pides. Otra figura de afirmativa ficta me parece que en esta situación de regulación del régimen de registro de empresas que prestan servicios especializados, si transcurrido el plazo establecido en esa regulación, no te dan respuesta, se entiende que autorizaron el registro. Es otra forma de positiva ficta que hay allí, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a la cuestión de las formas, son estas: negativa, confirmativa, afirmativa, diferentes, repito, a lo que es propiamente el derecho de petición, que cuando no exista regulación respecto a estas formas, pues podremos ejercer allí ese derecho de petición, ¿no? Y bueno, pues sería por el momento pues lo que íbamos a platicar. Ahora sí, pues si hay preguntas, con mucho gusto, pues estamos aquí a disposición. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues sí tenemos aquí una pregunta, a ver, para empezar. Dice que en mi caso el Infonavit me reestructura sin que yo haya firmado nada. Un despacho que cobra créditos por ser morosos, yo le pedí al Infonavit que me diera la prueba donde firmó. Pasaron más de 3 meses y mi abogado solicitó la negativa ficta. Luego vino al domicilio Infonavit y pegó una hoja en mi domicilio. El abogado solicitó amparo, pero esto fue en 2019. Dice que no sabe nada. ¿Qué podría hacer? Ok,
aquí hay que ver algo, a veces es difícil distinguir la situación en cuanto a la naturaleza del acto, porque efectivamente el Infonavit es un órgano administrativo descentralizado, es un órgano descentralizado de la administración pública paraestatal que está sujeto pues a las normas administrativas y fiscales y definitivamente pues puede dar lugar a negativas fictas, pero generalmente esto se da en el ámbito de las relaciones entre el patrón y el Infonavit. Cuando se trata de situaciones derivadas de los créditos fiscales, como de los créditos de vivienda, ¿no? Más que nada puede tener un efecto de carácter civil, aunque aquí efectivamente, como lo plantean, pues fue una situación mmm, que puede entrar dentro del ámbito de naturaleza administrativa. Puede entrar, no lo digo de forma determinante, ¿no? Porque está sujeto al análisis del criterio de un tribunal. Entonces, si el tribunal determinó que sí, se trata de una cuestión administrativa, ya que independientemente de que está relacionado con un crédito de vivienda que es de carácter civil, el ejercicio del derecho de, más que nada, el ejercicio del derecho del ámbito administrativo queda sujeto a la situación de la naturaleza del acto como tal, ¿sí? Y el Infonavit es un órgano descentralizado, aunque más me iría yo por el caso del derecho de petición, ¿sí? En este caso. Yo me iría por el derecho de petición, yo creo que es probable que le hayan, no estoy diciendo que eso pasó, claro, sino que es probable, de acuerdo a la situación como la estoy viendo, que le hayan dicho en algún tribunal administrativo que no procedía, porque pues no está reconocida esa figura como tal, tenía que haberse ido a demandar en amparo la violación al derecho de petición. Eso es lo que yo considero. Ahora ya en la cuestión ya netamente de la ejecución del contrato civil, pues sí, ese no es, ahí no es mi materia, ¿no? Ahí sí no entraría, pero en la cuestión de haberle solicitado esto como autoridad encargada de regular todo lo del fondo de vivienda, yo creo que sí tenía que haber procedido un amparo, pero sería en cuestión de derecho de petición y amparo, ¿eh? No negativa ficta. Muy bien, le da las gracias y bueno, pues quisiera abrir el micrófono a nuestros panelistas. Adelante, ingeniero. Gracias, Lupita. Gracias, Omar. Interesante plática de esto. Digo, lo hemos escuchado mucho. Digo, yo como no manejo el derecho, acá el doctor me va a regañar, pero es impresionante todo esto de esto. Comentaste sobre las resoluciones de clasificación arancelaria. No recuerdo yo nunca que hayan dado una positiva o una negativa ficta ni se hayan solicitado nada de eso. Acá lo que pasa es que necesitas el papelito en donde te den la resolución y te dicen, se clasifica aquí porque eso es lo que tienes que presentarte a la aduana. Entonces, y lo que tienen ellos es, digo, artículo 47, 48 de la ley aduanera, te dicen que tienen 4 meses para resolver en cuanto tengan toda la documentación. Cuando van pasando ese tiempo y no han resuelto, lo que hacen es, te solicitan información y empiezan nuevamente a contar el tiempo. Entonces se van 4, 8, un año, o lo que quieran. Y eso es lo que hacen, ¿no? Pero sí, no, definitivamente con respecto de una clasificación arancelaria, nunca he visto yo que haya una positiva ficta o una negativa ficta. Y qué interesante caso, ¿no? Estos casos de todo eso. Pues felicidades, Omar, un abrazo, feliz año. Gracias, maestro, por la aclaración. Sí, efectivamente. Yo he escuchado, como mencioné, que por allí en consulta se daba esta figura, pero pues precisamente porque no lo tenía yo confirmado, pero qué bueno que nos aclaran eso. Pues Gracias. lo que pasa es que no la puedes aplicar. Llegas a la aduana y dices, oye, tengo positiva ficta para la clasificación aquí. No, espérate, palo, si no tienes tu documento. Entonces, no he visto yo ninguna cosa de este tipo. No sé si Héctor sepa un poco más sobre eso, que estuvo muy metido también ahí en resoluciones de este tipo, ¿no? Pero no, yo que recuerde, nunca vi una positiva ficta o una cuestión así. Muchas veces hablaban de eso. No más resueltos, positiva ficta. No, aquí no hay positiva ficta. Si no tienes el documento, nomás no tienes nada. Pues gracias, y felicidades. Gracias, maestro. Bueno. Mm.
Gracias. Adelante, maestro Héctor. Bien, como comenta Enrique, el tema que se abordó el día de hoy, Omar, verdaderamente difícil, sobre todo porque no es raro que a la autoridad se le venzan los plazos para emitir resoluciones, aunque en la práctica, las normas indican que los plazos con los que cuenta la autoridad para dictar la resolución corren a partir del momento en el que se encuentra debidamente integrado el expediente. Y ojo, ¿quién dice que un expediente se encuentra debidamente integrado? La autoridad. Entonces la autoridad utiliza ese subterfugio para mandarte requerimientos de alguna información y que no se le vence el plazo de resolución. Lo hacen por dos razones. La primera de ellas es para evitar responsabilidades administrativas, porque incurren en faltas que trae aparejada una sanción. Pero la otra es porque pudiera darse el caso de un perjuicio, como tú lo apuntas, cuando el sentido de la resolución es afirmativo. Voy a quedarme ahorita con un caso, simplemente no es exactamente una afirmativa ficta, pero bueno, es una hipótesis que maneja la ley aduanera, que es el artículo 61, fracción 17. El artículo 61 es un catálogo de mercancías que pueden importarse sin el pago de impuestos de importación. Son las exenciones. Y en el artículo, en la fracción 17, dice, a ver, cuando tú donas mercancía para de atender desastres naturales o contingencias de esa naturaleza, y si esas mercancías para su introducción al país están sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, entonces pídele opinión a la autoridad competente para que te diga si está de acuerdo o no con que se importen. Eso es todo. Y dice la norma, si la autoridad dentro de un plazo de 10 días no te dicta resolución, considera que la opinión fue favorable, una afirmativa ficta, y concede la autorización correspondiente para que pueda importarse la mercancía sin el pago de contribuciones. Ese es un supuesto que contempla la ley aduanera. Anteriormente, yo lo busqué, pero no lo pude localizar. Anteriormente, la ley aduanera establecía lo siguiente en el artículo 48, 49. Uno de los dos, el 49 está derogado. Pudiera ser que en el 49 fuera, pero en concreto, el supuesto es, o era, cuando tú tienes duda de la clasificación arancelaria de una mercancía, impórtala con la que tú quieras, con la que tú creas que es conveniente, pero formula consulta y cumple las regulaciones y restricciones de ambas fracciones arancelarias. Si transcurrido el plazo que la autoridad tiene para emitir la resolución no la dicta, se entenderá que la clasificación arancelaria, la fracción arancelaria que tú utilizaste fue la correcta. Esa era la positiva ficta. Ya no existe esa norma, ya no existe esa disposición y por lo tanto se redactó la norma para decir, a ver, cuando hay duda de clasificación arancelaria, el particular puede formular una consulta y la autoridad eh, consultará al Consejo Técnico de Clasificación Arancelaria para que él me diga cuál es la clasificación arancelaria correcta. Las normas para formular la resolución correspondiente y quienes intervienen están en el anexo 6 de las reglas de carácter general en el apartado A. Y el apartado B del anexo 6 trae los criterios de clasificación arancelaria que en su caso puedan ser emitidos por el comité correspondiente. Simplemente es una cuestión anecdótica. Enrique es el experto, ahora yo se la cambio, Enrique es el experto, pero anteriormente estábamos con la sexta enmienda de la sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, y el anexo 6 tenía un criterio de clasificación arancelaria, pero como se hizo la modificación pues se dictó una nueva ley de impuestos de importación y exportación, en donde se armoniza con la séptima enmienda, ese criterio de clasificación, aquí yo le di al doctor Máximo Carvajal, es algo anecdótico, porque ese anexo, lo que hicieron fue, testaron el texto del criterio y lo publicaron textado el criterio.
Hagan de cuenta que yo pongo ahí que ese criterio tiene que quitarse, pero lo testo para que en las consultas me digan si están de acuerdo o no. Lo publicaron y ese anexo se ha publicado igual todo el tiempo. Lo interesante del caso es que en la sexta enmienda y en la séptima enmienda, la fracción arancelaria y el número, ahí se me escapó ahorita el número económico, pero en concreto, Nico, no el Identificación NICO no comercial. cambió, número de identificación no cambió, y entonces, pues ese criterio podría haber prevalecido sin necesidad de cambiarlo, pero bueno, al final de cuentas lo testaron. Yo lo que platico en el aula es, consideren ese criterio vigente, aunque no sea cierto, porque legalmente no lo es, pero el criterio, la razón para sostener que el criterio de clasificación era correcto, sigue subsistiendo porque la fracción y el NICO no cambiaron. Pero desde el punto de vista legislativo, de técnica legislativa, es una barbaridad lo que hicieron. Regresando al tema de la negativa, o los efectos que tiene el silencio de la autoridad, me parece de lo más atinado el comentario del doctor, en el sentido de que la autoridad se queda callada, la ley establece una consecuencia, que es o tengo por negada la petición o tengo por confirmado el acto, pero no puede ejecutarse, y al no poderse ejecutar aparecen las siguientes consecuencias. Yo interpongo un recurso de revocación. Durante el recurso de revocación me dan un plazo para que yo reciba la resolución de la autoridad, pero al mismo tiempo me dan un beneficio, que es no garantizar el interés fiscal. Transcurrido el plazo en que se debe dictar la resolución, la autoridad está calladita y diríamos que de alguna manera se confirma la resolución de manera ficta. Yo me puedo ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o me puedo quedar callado y esperar que me dicten la expresa. Pero la unidad administrativa que recauda reanuda el procedimiento administrativo de ejecución. Y entonces yo tendría o me estaría en la obligación de garantizar el interés fiscal, aunque me encuentre en el supuesto de que me fui al recurso para no garantizar. Pero es muy interesante el tema, es muy interesante porque realmente cuando uno demanda la nulidad o se va al amparo, lo único que provoca es que la autoridad dicte la resolución. Esa es la realidad. Nos regresamos al momento en que me dictaron la resolución, me hago conocedor de ella y ahora sí, enderezo los medios de impugnación que en su caso juzgue yo que me resulten favorables. Ya nada más para comentar un último criterio que seguramente ahorita ha de ser del conocimiento de todos ustedes. Acaba de salir un criterio del colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, en el sentido de que la ANAM está ejerciendo facultades inconstitucionalmente, y aguas, porque entonces todos los actos de la autoridad expresos son inconstitucionales. Bien interesante el tema, pero simplemente es el tema de hoy. Muchísimas gracias por el comentario, es un tema de reflexión y por cierto, positivas hay más, ¿sí? Hay más positivas en la ley aduanera y el reglamento y en las reglas de carácter general, pero hay que hacerles un recorrido. Lo dejamos para la siguiente ocasión. Fue la negativa. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, pues como te decía, sí, definitivamente es un tema complejo y en materia aduanera y comercio exterior, pues creo que hay mucho que ahondar. El hecho es que sí, efectivamente hay, y es otro tema también, ya la impugnación en el tribunal, o sea, porque trae muchas aristas allí, como, por ejemplo, que solamente se limita a que la autoridad pueda tratar el fondo del asunto, y entonces allí se dan algunas cosas un tanto interesantes, como por ejemplo, si yo presento un recurso ya fuera del plazo, o sea, pasó un año, lo presento y no me responde la autoridad en el plazo, se confirma la negativa ficta, me voy al juicio contencioso y la autoridad allí alega la cuestión formal, procesal, precisamente derivada de la extemporaneidad del recurso, pero como está limitado al fondo, ya no puede alegar que estaba fuera del plazo, y entonces prácticamente se revive un asunto que esté fuera del plazo, eso lo veo como tip. Hay criterios sobre eso, por cierto, pero está muy interesante, ¿no? Y también este tema que ahorita está causando revuelo, ¿no? Parece una euforia allí que hay del tema de la inconstitucionalidad,
menciona que hay criterios en contra también, ¿eh? También hay unas sentencias que se publicaron allí en X, ahora Twitter, antes Twitter, pero se publicaron de asuntos que también se resolvió la constitucionalidad, y por allí vi un comentario que hizo el maestro Ricardo Méndez, precisamente dijo de eso que decíamos que estábamos 50 y 50, porque efectivamente la Ley Orgánica de Administración Pública Federal pues es la ley reglamentaria del 90, y allí se le atribuye al Ejecutivo la facultad de crear los órganos administrativos desconcentrados y dotarlos de facultades. En el 17 y el 18 lo dicen, y las facultades no están en la ley del SAT, están en la ley orgánica de Administración Pública Federal, cuando dice que la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de supervisar y hacer cumplir todo lo referente a la cuestión de aduanas. Entonces, únicamente las diversificaron, las especificaron en la ley del SAT. Entonces, podría decirse que no se le impide al Ejecutivo haber creado la NAM, es constitucional, pero el otro criterio sí toma en cuenta, y el 17 es problemático de la ley orgánica, porque dice que se pueden crear órganos administrativos desconcentrados y dotarlos de facultades conforme a las disposiciones legales aplicables. Allí entra la cuestión de la ley. Entonces es un tema interesante. A ver qué pasa, ¿veis? Es para hacer apuestas. No, inclusive el tema que comentan de Ricardo Meneses es muy sólido el argumento. El único problema, y aquí entra la jerarquía de las leyes, estamos ante dos ordenamientos jurídicos del mismo nivel, la Ley Orgánica de Administración Pública y por lo que se refiere a la Ley Orgánica del SAT. Y el tema del criterio de hoy que estábamos platicando, lo que dice en este caso, el colegiado es, a ver, nadie está discutiendo que pueda o no crear órganos desconcentrados, le aplauden, chido, muy bien, no más que las facultades están en el SAT. Y si tú las jalas del SAT con un decreto, discúlpame, es una disposición de orden legislativo que solamente puede modificarse mediante el procedimiento seguido en el Congreso. No, el Ejecutivo se puede arrogar esas atribuciones. Ese fue el argumento que utilizó el colegiado. Es decir, la ley orgánica sí te concede la facultad para crear órganos desconcentrados. Adelante. Pero no le quites facultades a un órgano para dárselos a otro de manera exclusiva. Ese fue el argumento. Entonces, Totalmente de acuerdo. Muy interesante. ahí esa es la discusión. Ahora, pues para los litigantes, por ahí hay que irse hasta que me cambien el criterio. Conste de que se los van a cambiar, se los van a cambiar. No me queda la menor de las dudas. Pero es un tema técnico que vale mucho la pena tenerlo en consideración. Reitero, lo más doloroso del tema de la negativa o afirmativa ficta es que la autoridad se queda en silencio, causándonos un perjuicio importante. Ahorita estamos hablando desde el punto de vista técnico, quedémonos desde el punto de vista de la repercusión que tiene en mi actividad, diríamos, diaria. Tengo un contingente que es un crédito fiscal o alguna consulta que es ante la autoridad, una solicitud de devolución, y no me la ha contestado. O sea, me está causando perjuicios desde el punto de vista económico, operativo y demás. No nada más es que se quede callada, es que me causa con problemas. Es más, hasta me está obligando a ir a litigar en una segunda instancia, a lo mejor innecesariamente. Ese es el punto también muy importante que debe de tomarse en consideración cuando hablamos de la negativa o la afirmativa ficta. Para otro trueque, otra emisión especial que hagan, ahí que hay un experto en constitucionalista no lo revise. Está muy interesante el tema, no, sin duda. Gracias, gracias. Muchas gracias. Doctor Máximo, adelante. Bueno, pues casi ya dijeron todo. Yo nomás felicitar a Omar, desde luego, un tema tan interesante. Ustedes saben que me gusta la historia. Históricamente se nos han dado muchas positivas fictas. Nada más que la autoridad ha venido incumpliendo con los plazos, y entonces ha venido modificando todas esas positivas fictas
que originalmente se tenían. A tal grado, como lo decía Héctor, en cuanto a la última, hasta que no esté integrado el expediente. Antes eso no estaba. Es decir, se te cumplían los 4 meses, los 3 meses, y en automático te caía la positiva ficta por no haber terminado una resolución en ese expediente. En cambio, ahora tiene que ser hasta que se integró el expediente. Y ahí se consume todo el tiempo o se recurre desde luego a solicitar nuevas cosas y nuevas cosas. ¿Por qué? Pues porque no lo terminan en el plazo que está establecido en la ley. Lo interesante, felicitarte, Omar, desde luego, y un pequeño comentario sobre lo que se habla. No he leído, quiero aclarar, no he leído la resolución del colegiado, no la he leído, nada más la vi. Pero el comentario de Héctor me lleva a una reflexión. Coincido en que, desde luego, este reglamento no puede quitarle funciones a una ley. Pero hay algo que yo siempre he visto en la creación de la ANAM. La facultad que tiene el presidente es reglamentaria, conforme al 89, fracción primera, pero reglamentaria de una ley. Y aquí nunca hemos sabido qué ley estaba reglamentando, sobre todo en el primer decreto que fue de julio 22, creo, en donde lo crea y después en el de diciembre lo abroga, lo abroga. Este, ¿Cuál es la ley a la que está reglamentando a través de un reglamento del decreto que sale? Entonces, no puede, desde luego, hacerlo para quitarle facultades a una ley porque no tiene la facultad legislativa en ese caso, ni siquiera amparándose en el 131, párrafo segundo, pudiera, porque aquí puede modificar a una sola ley, la ley del impuesto general de importación y de exportación, como está establecido para modificar pues cuotas, para prohibir, para permitir, para cualquiera de las cosas, amplísima la facultad que se tiene y que además es una muy buena facultad por el dinamismo del comercio exterior, ¿no? Como lo hizo, por ejemplo, para regular productos de la canasta básica en los momentos de la inflación y eso. Sí, pero es sobre una ley. No tiene más que esa facultad que le da el 49 y el segundo párrafo, o también en el artículo 29 de la Constitución, cuando hubiera una situación de riesgo para el país, una invasión, cuando, como antes se conocía para utilizar el lenguaje anterior, la supresión de garantías individuales, ¿verdad? En ese momento sería una supresión de derechos humanos ya muy acotada a la facultad omnímoda que tenía el presidente en el artículo 29, que durante muchos años estuvo así y que afortunadamente en nuestro país solamente lo utilizó una vez, en 1941-42, cuando hunden los submarinos alemanes hunden a nuestros 2 barcos petroleros y entonces el presidente Ávila Camacho decreta el estado de excepción, declara la guerra al eje y entonces se legisla por parte del Ejecutivo, ¿no? Pero son los casos de excepción que se tienen. Aquí no la hay y yo sí creo que no va a pasar. Y Héctor lo auguró también, no va a suceder, pero que hay una inconstitucionalidad, estoy seguro que la hay. Que se va a remediar, sí, y es prácticamente imposible que se llegara a abrogar, a cancelar toda la actividad que ha tenido la ANAM, pues desde que ha sido creada ya conforme
en diciembre del 22, ¿no? Imagínense todos los actos, todos los pedimentos, todas las resoluciones, la propia convocatoria para los exámenes de agentes aduanales, todo eso sería nulo y nulo de pleno derecho. Entonces, esto, y más en un sistema como el actual y en un último año de gobierno, no va a suceder. Gracias y felicidades, Omar. Gracias, doctor. Y definitivamente ese punto del decreto delegado, o sea, la magnitud que tiene, que solo se recuerda los casos, llevado a este análisis, definitivamente es importante también, muy importante. Y creo que sí, también estoy de acuerdo en lo que mencionan, que por este tema escabroso del orden público, el interés general y todo eso, definitivamente pues es muy complejo que vaya a declararse una inconstitucionalidad generalizada, ¿no? Gracias, doctor. Contrario a ti, gracias, espléndida tu participación. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a entregarle el reconocimiento al maestro Omar y hagamos un trueque y TLC Magazine otorgan el presente reconocimiento al maestro Omar Lara por hacer un trueque en la plática virtual con el tema por formas de silencio administrativo el día 17 de enero de 2024 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez. Y bueno, pues los invitamos a seguirse conectando. Estamos a mitad de mes y la próxima semana pues estaremos aquí ya el día 22 con los retos del autotransporte con la maestra Claudia Sánchez y el día 24 la complejidad fiscal para el ejercicio 2024 y las alternativas legales para la solución de conflictos con el maestro Omar Garibo, egresado de Drayden Law College. También tendremos el día 29, tendencias de la fiscalización en materia de comercio exterior con la licenciada Lisette Herrera. Y para cerrar este mes, que va volando enero, el día 31 tendremos puertos marítimos, nodo generador de la economía en una nación, a cargo del maestro Miguel Ángel Reyes. Bueno, pues un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.